Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso de Historia del Perú. Quien les habla el licenciado Romel Gerardo Medina Briones, aquí para nosotros tener ese gusto de conocer nuestra historia republicana, que de una manera el Perú atravesó por momentos difíciles, momentos también de oro importantes, pero que desgraciadamente no supimos aprovecharlo. Hemos estudiado lo que corresponde a la iniciación de la República Peruana, cuáles son las características que corresponden a lo político. Hemos dicho que no hay una clase política, no hay un partido político que represente a los peruanos, recordemos un poquito. Por lo tanto, si no hay una clase política, un partido político que represente a los peruanos, por lo tanto, ese vacío político ¿quiénes van a entrar al Estado a gobernar? Los militares. Aquellos que con derecho reclamaron que el gobierno del Estado, o administrar el Estado, y ellos son aquellos que pelearon durante las guerras de la independencia, durante las batallas de Junín y Ayacucho. Hemos dicho también que no existe un proyecto nacional, no hay un plan de gobierno a largo plazo para poder desarrollarnos como país. No, desgraciadamente todo en el Perú es la improvisación. Simplemente en el Perú hay favoritismos, favores, negocios para poder acceder al Estado. Y eso hasta el día de hoy se observa en muchas instituciones del Estado. El amiguismo, el compadrazgo, mi compadre, por eso que ingresan al Estado y muchos de ellos no tienen la capacidad para poder administrar el Estado. Por eso que hay mucha corrupción. Y la corrupción está siempre de la mano con nuestra historia política. Por ello que estamos hablando del primer militarismo, que hemos dicho surgió después de la salida de Bolívar en 1827, que salió elegido el presidente José Lamar, y se prolongará cerca de más o menos unos 50 años, y que va a terminar con, en este caso, cuando ascienda al poder el primer partido político del Perú. ¿Cuál es ese primer partido político del Perú? Es el Partido Civilista, con el doctor Manuel Parry Lavalle. O sea que el primer partido político que sube al poder en el Estado peruano, republicano, es el Partido Civilista. Ahora, en el plano económico hemos dicho que la independencia, que dejó destrucción de las actividades productivas, hemos dicho nosotros. Y también hay otro problema. ¿Cuál es? Que no existe, no existe carreteras, un mercado regional donde puedan venir los productos. Prácticamente todo está paralizado. Además, otro problema, ¿cuál es? Tenemos una deuda externa pendiente con el capitalismo británico principalmente, porque recordemos que la independencia del Perú no fue gratis, no fue gratis. Hay intereses que por el cual, por ejemplo, los ingleses que estuvieron atravesando por la revolución industrial, y ellos querían materias primas, por ejemplo, algodón, porque los ingleses, su principal industria o fábricas son textiles, necesitan lanas y algodón. Por eso que apoyaron a los caudillos, apoyaron a los líderes de las guerras de la independencia, y es por ello, mis estimados jóvenes, que el Banco de Londres y otros bancos asociados van a prestar dinero a estos caudillos patriotas que van a luchar por la independencia del Perú. Vamos al caso Perú nada más. Por lo tanto, hay una deuda externa, entonces hay una dependencia económica al capitalismo británico. Pero también la pregunta es, profesor, si todo está destruido, si todo está arrasado, las minas saqueadas, bombardeadas, los puertos marítimos destruidos, todo arrasado, entonces, ¿de qué vivió el Perú? ¿De qué vivió el Estado peruano? ¿Cómo podía pagar a sus funcionarios, llamados burócratas, a sus funcionarios? Entonces la respuesta es muy simple. La base económica o estructural o económica del Estado peruano, ¿cuál es? Es la contribución personal, o llamado también el tributo indígena. San Martín lo eliminó, Bolívar lo restableció con otro nombre, ¿no? Pero es lo mismo, la contribución personal, o llamado también tributo indígena. Ahora, también existen disputas, pleitos, debates sobre qué política económica sería viable al Perú.
¿Qué política económica sería viable al Perú? ¿Cómo el Perú podía desarrollarse económicamente o comercialmente hablando, el comercio? Hay dos sectores. Uno son los librecambistas, que apuestan por el libre comercio, que el Perú comercialice con todos los países del mundo, exporte e importe productos. Mientras que los proteccionistas dicen no, eso está mal. Hay que fortalecer nuestra economía nacional. Hay que fortalecer los mismos empresarios peruanos. Y si quieren venir los extranjeros a invertir al Perú, quieren vender sus cosas, entonces hay que elevarles el arancel. ¿Qué es el arancel? El impuesto comercial por importación e exportación. Que suban, a ver si pueden ellos invertir en este país o vender sus productos en este país. Por eso que los proteccionistas son nacionalistas económicos. Y ellos, ojo, los proteccionistas siempre tenían vínculos comerciales con Chile y estos sectores comerciantes proteccionistas. Y mayormente son la costa norte del Perú, porque hay haciendas azucareras y tienen un vínculo comercial con Chile, desde la época del virreinato, de la época de la colonia. Entonces, eso va a ser también un factor muy importante en los inicios de nuestra historia republicana. Hemos visto el gobierno de La Mar fracasó en la guerra con la Gran Colombia debido al sabotaje, a las conspiraciones de algunos caudillos generales como Agustín Gamarra, que a través de estas derrotas de las batallas de Saraguro y Portete de Tarqui, las derrotas del ejército peruano, del presidente La Mar, eso provocó su caída y el golpe de estado hecho por Agustín Gamarra. Y en Lima, el amigo de Gamarra, Gutiérrez de la Fuente, da un golpe de estado en Lima, sacando del poder al vicepresidente Manuel Salazar Ibaquijano. Ahora, vamos a hablar del primer gobierno de Agustín Gamarra. Si hablamos nosotros del primer gobierno de Agustín Gamarra, este gobierno se caracteriza por ser autoritario. ¿Qué hemos dicho nosotros sobre los autoritarios? ¿Qué hemos dicho nosotros? Los autoritarios, ¿qué plantean? Los autoritarios plantean que el Ejecutivo tenga más poder que el Congreso, que el Legislativo. O sea que la máxima autoridad es el presidente de la República. Ahora, si hablamos nosotros del primer gobierno de Gamarra, en su gobierno va a contar con el apoyo de un pensador autoritario llamado José María Pando y la esposa de Gamarra, Francisca Zubiaga de Gamarra, llamada también alias la Mariscala. La Mariscala, que ella apoyó el gobierno de su esposo abortando 17 veces. Esta mujer, abortó 17 veces. ¿Pero qué abortó? Obviamente, intento de golpe de Estado para sacarlo a su esposo del poder. Fue una mujer muy astuta que usó mucho el espionaje. Pues es la Mariscala, su carácter fuerte, autoritaria. Obra de Gamarra, firmó el tratado Larrea-Gual con la Gran Colombia. Con este tratado Larrea-Gual va a culminar el conflicto con la Gran Colombia. ¿Cuál es el acuerdo? Que la Gran Colombia reconoce al Perú las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas. A cambio que el Perú renunciaría para siempre a reclamar el puerto de Guayaquil. El tratado Larrea-Gual. Otra obra creó el departamento de Amazonas, creó el puerto de Cerro Azul. ¿Y por qué Cerro Azul es importante? Porque fue una base, fue un centro naval, marítimo, cuya función ¿cuál es? Luchar, perseguir buques extranjeros, que aquellos practicasen el contrabando, el comercio ilegal, el comercio ilícito, introduce productos extranjeros al Perú sin pagar impuestos. El puerto Cerro Azul fue una base operativa en su lucha al contrabando. Creó también la maternidad de Lima, ¿no? Uno de los hospitales más antiguos republicanos. ¿Cuántas personas, cuántos bebés han nacido en la maternidad de Lima, que está actualmente en los barrios altos, en mi barrio querido? Además, vamos a hablar también del gobierno de Gamarra. Nace Ecuador. ¿Qué pasó? Que a raíz de la muerte de Simón Bolívar, los caudillos de los territorios de lo que ahora es Venezuela, Colombia y el Ecuador, cada uno buscaba por su lado, cada uno buscaba su destino histórico. Por lo tanto, a raíz de la muerte de Simón Bolívar, se produjo la desintegración de la Gran Colombia. Por lo tanto, nace Ecuador y el Perú es un país muy generoso, muy buena gente,
y va a reconocer su independencia a través del Tratado Pando Noboa de 1832. ¿Qué se acordó? Que Ecuador reconoce al Perú, las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, y el Perú reconoce su independencia. Lo firmamos, muy bien, muchas gracias. Al año siguiente Ecuador rompió el Tratado Pando Noboa y vino ese reclamo absurdo de que Ecuador dice que es un país amazónico, que nunca lo fue, y dice que Tumbes, Jaén y Maynas le pertenece al Ecuador, ¿no? Y ese fue un pleito casi de 150 años. Sin embargo, Gamarra quiso aferrarse al poder. Y ustedes saben que ningún gobierno puede aferrarse al poder porque sería inconstitucional. Más que una dictadura, sería una tiranía, un despotismo. Por eso que en el Congreso del Perú, el diputado, el congresista Francisco González Vigil lanzó una acusación contra el presidente Gamarra. Usted quiere perpetuarse en el poder, por lo tanto, desde esta tribuna del Congreso, yo lo debo acusar, yo lo acuso constitucionalmente, por lo tanto, convoque elecciones, señor Gamarra. Y Gamarra, ¿qué va a hacer? Convocará una convención nacional, un nuevo Congreso, para elegir al nuevo presidente del Perú. ¿Quiénes son los dos candidatos? El general Pedro Bermúdez, apoyado por Gamarra, Pedro Bermúdez, y por los autoritarios, y por la facción o el bando liberal, el general Luis Orbegoso. En esas elecciones, ¿quién triunfa? 46 votos a favor de Orbegoso, 36 votos a favor de Pedro Bermúdez. ¿Quién gana? Orbegoso, y asume la presidencia de la República, cuyo gobierno es liberal. El ejecutivo débil. Por lo tanto, jóvenes, en su gobierno se promulgó la cuarta constitución política del Perú de 1834, que es liberal. Esta constitución es liberal. Por eso una pregunta, pero si en el gobierno de Lamarr de 1828 hay una constitución liberal, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que el presidente Lamarr de 1828, que era liberal, decía que el Perú no puede unirse con otro país, no puede. Mientras que en el 34 el Perú sí puede unirse con otro país. ¿Cuál es la intención? El tiempo nos dará la razón. Por lo tanto, el Perú puede unirse con otro país. ¿Y qué provocó? La Primera Guerra Civil de 1834. La Primera Guerra Civil en el Perú. Dos bandos liberales, con el presidente Orbegoso, contra los autoritarios gamarristas, dirigidos por el general Pedro Bermúdez. Pero no llegó a más, no llegó a más. Por lo tanto, aquí, estimados estudiantes, los dos bandos se van a enfrentar en Maquinguayo, cerca a la ciudad de Jauja, región Junín, pero el presidente Orbegoso puso la bandera del Perú, la bandera blanca, así en el medio del campo de batalla, arrojó su pistola, arrojó su sable, y ese acto hicieron que sus enemigos autoritarios vieran el gesto del presidente y todo va corriendo y se abrazan. La reconciliación política nacional. Ese acto se llamó el abrazo de Maquinguayo. Sin embargo, Orbegoso se va a contactar con el presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz, para un proyecto. ¿Y cuál es ese proyecto ambicioso? La unión de los dos países, Perú y Bolivia. Ese proyecto, señores, ese proyecto se va a dar a través de la entrevista de Arequipa. Ahí el presidente Orbegoso llama al presidente boliviano Santa Cruz para negociar la unión de los dos países. Eso que provocó protestas de muchos caudillos, de muchos generales peruanos nacionalistas autoritarios como Gamarra, como Castilla, como el general Francisco Vidal, como otros generales, como en este caso, como Manuel Vivanco. Protestaron. No puede ser que el Perú se entregue ante un conquistador boliviano que era Santa Cruz. Pero quien reaccionó violentamente por el Perú es el general Felipe Santiago Salaverry. El general del Real Felipe el Callao, esta fortaleza, se revela Salaverry contra Orbegoso, tirado de traidor y de entreguista. Y por lo tanto, mientras Orbegoso estaba en Arequipa, Salaverry estaba en la fortaleza del Real Felipe del Callao, da golpe de estado y se proclama dictador del Perú. Y ahí vendrá la lucha entre Salaverry y Santa Cruz, que lo veremos a continuación.